En el segmento de entrevista de este lunes 3 de julio del año 2017 ya está conmigo Herminia Funes, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, y vamos a hablar con ella del informe de transparencia municipal y otras actividades concernientes al YAIP. Bienvenida, comisionada, un gusto. ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por el espacio. Gracias a usted por estar con nosotros y acompañarnos en el espacio de entrevista. Y me gustaría que iniciemos con esto, comisionada. En este momento el Instituto tiene 4 comisionados titulares debido a la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional sobre la suspensión del nombramiento del candidato que proviene del sector empresarial ante la finalización del periodo de Jaime Campos. Me gustaría iniciar con esto. A pesar de este escenario, entiendo que no se paralizaron las actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública a mediados de junio, ¿o fue lo contrario? Fíjese que sí, durante un espacio, aunque muy breve, unos 10 días, dado que nosotros, como se lo expusimos a la ciudadanía, para que se conforme pleno, debe haber 5 comisionados. Cuando el comisionado Jaime Campos solicita al instituto permiso de 2 meses para ausentarse, y bueno, él había concluido su periodo básicamente el 23 de febrero, pero dado que no había habido nombramiento, tal como usted lo decía, la ley manda a que estos continúen en el cargo. Cuando él solicita permiso, habíamos pleno, estábamos los 5 comisionados, se le autoriza y en ese mismo pleno se llama a que sea la suplente del comisionado Jaime Campos quien asuma el puesto. Cuando ella no asume y solo manda la carta y explica, tiene sus motivos, nos quedamos 4 comisionados. Y entonces es bueno y para nosotros es importante decirle a la ciudadanía, 4 no somos pleno, entonces no podemos tomar decisiones. Y se manejó en algunos medios, ¿por qué no se convoca a otro suplente como se ha hecho en anteriores ocasiones? La respuesta es sencilla, cuando lo hacíamos habíamos 5 y no 4. Entonces en este caso, ¿qué hicimos? Dado que tuvimos que suspender audiencias, retrasar algunos procesos, no salieron algunas resoluciones finales, el instituto toma la decisión de convocar a un suplente, a pesar de que éramos 4, ¿verdad? Convocamos a este suplente y en la primera actividad que tuvimos, ya los 5, lo primero que se hizo fue validar la decisión que 4 habíamos tomado para que tuviera la robustez y que esto no pudiera ser cuestionado. Y así es como estamos funcionando hasta ahora. Hay un aspecto que me llama la atención, comisionada, y para efectos nada más de procedimiento, de aclarar el tema procedimental, entiendo, la toma de decisiones para el pleno de los comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública son de 3, de 5, pero para hacer el pleno necesitan estar los 5 necesariamente. Exactamente. Pleno no se conformará nunca si no estamos los 5. Okay. Ya las decisiones, y como ya la sala nos lo habría ratificado, 3, ¿verdad? Son válidas ya para tomar una decisión, sí, pero nunca habrá pleno si no estamos los 5 comisionados. Otro de los puntos que generó reacción fue el posicionamiento de Lorena Cruz de Amaya, que entiendo que ella era la comisionada suplente que debía asumir ante la salida de Jaime Campos, y ella mencionaba que no podía hacerlo porque su mandato terminaba cuando finalizaba el mandato de Jaime Campos, que era en febrero de este año. Entonces, a criterio de ustedes, ¿era válida la postura de ella o debía de asumir en el momento que se nombrara la persona que le cubriera? Nosotros hemos sido de la idea en el instituto que cuando usted es juramentado en un cargo público, usted asume todas las responsabilidades que el cargo conlleva. En este caso, para nosotros, ¿qué era lo lógico? Bueno, estaba la suplente, debía asumir. Es decir, yo no voy a juramentarme en un cargo si yo creo que mi agenda de trabajo es muy amplia, etcétera. Entonces yo debo ser sumamente responsable y era el llamado que nosotros hacíamos a todas las personas que estén pensando en postularse a este tipo de cargos. Uno debe tener mucha claridad de qué es lo que se está asumiendo. Nosotros no imaginamos que no iba a poderse cubrir esta suplencia. Sin embargo, los hechos demostraron lo contrario, pero el instituto finalmente toma la decisión y ahora estamos trabajando. Sí, ella nos acompaña en algunas reuniones, ¿verdad? Pero no está cubriendo, solo algunas que de manera puntual asisten los comisionados suplentes. Hay un aspecto que me llamaba la atención también de las declaraciones que brindó Lorena Cruz de Amaya en el hecho de decir, bueno, mi periodo terminaba, tenía otras actividades que ya había proyectado y había mencionado que iba a abordar en los meses de julio, agosto, vinculadas al área donde ella trabaja. Entiendo que está vinculada a Sileche, entiendo que es el área en la cual ella se dedica, pero el punto es este.
otros comisionados podían haber asumido, otros suplentes de los otros comisionados titulares podían haber asumido ese espacio para cubrir a Jaime Campos. ¿Era posible o generaba un problema legal o procedimental haberlo hecho de esa manera? Nosotros consideramos que por efectos, lo veíamos en el Instituto de Representatividad, ¿verdad? A lo mejor en su momento la ANEP, que es el sector proponente, pudo haber argumentado que no se sentía representado si nosotros llamábamos a algún otro comisionado suplente. Okay. Era la lógica que el instituto mantuvo en un primer momento. Sin embargo, y lo que nos impedía llamar también era lo que le señalaba, no estábamos los 5, ¿verdad? Sí. Éramos solamente 4. Si ella hubiera llegado un día solo a conformar pleno y a tomar la decisión de convocar a cualquier otro suplente para hacer lo que ahora estamos haciendo, no hubiese habido este impasse. Okay. Pero creo yo que a veces no interpretamos la ley como debe ser. Entiendo entonces por lo que menciona que ella no cubrió ningún espacio que se le convocó. Cuando tú tenía que haberlo hecho, exacto, no asumió ninguna convocatoria. No. Ok, no perfecto. Ahora, quiero aprovechar también para cambiar de tema y que hablemos un poco sobre el tema de la suspensión del nombramiento del 5º comisionado que ha hecho la Sala de lo Constitucional. ¿Cuál es su valoración sobre eso? ¿Perdón? El nombramiento, o más bien en este caso la suspensión del nombramiento del 5º comisionado del Instituto de Acceso a la Información, que ha sido por una medida cautelar de la Sala de lo Constitucional. Sí, nosotros consideramos, desde un primer momento se dijo, primero no hubo postulantes, ¿verdad? Okay. Las entidades que debían hacer sus propuestas no lograban las convocatorias, es por ello que se vino retrasando el proceso. Como instituto solo estamos expectantes a que se nos diga estos son los comisionados que llegan. Nosotros al vencer el periodo notificamos a la Presidencia de la República y solo somos expectantes. Pero en todo este proceso, ¿qué es lo que nosotros pudimos constatar? Uno, que no había propuestas, ¿verdad? No había propuestas y es por eso que se hace otra convocatoria. En esta segunda convocatoria sí se logró tener ternas para las propuestas de la empresa privada. Sí. Pero es justamente de las que se ha suspendido el proceso y nos encontramos en el caso que ya usted ha señalado. Entiendo que dentro de la terna iba propuesto alguien por la ANEP, alguien de CONFRAS y otra persona propuesta por CONAES. Entonces ahorita la sala, ¿verdad?, tendrá que determinar si efectivamente estas asociaciones pueden competir tal como lo establece la ley y al final el instituto, la lectura que hace, bueno, entre mayor participación haya, creo yo que se gana en transparencia, en democracia, pero las lecturas no siempre suelen hacerse bajo la misma óptica. Obviamente estamos ahorita, el comisionado Jaime Campos la semana pasada presentó ya su renuncia formal al instituto, entonces nosotros ahora estamos a la espera, no sabemos si la comisionada Heredia también presentará la renuncia. Ahorita nos encontramos en ese momento a la espera, sin embargo el instituto no se ha detenido porque previo a conocer esta renuncia ya nosotros habíamos decidido hacer el nombramiento son 3 comisionados suplentes los que van a cubrir por lo menos este primer periodo, ¿verdad? Tratamos de repartirlo entre los 3 para tratar de que hubiese mayor participación de los diferentes sectores. Pero no es lo que esperamos, ¿verdad? O sea, el instituto debe estar integrado ya con las personas tal como la ley lo establece. Esperaríamos que la sala pueda tomar una pronta decisión porque yo creo que se ha demostrado que el instituto ha hecho el trabajo para el cual fue llamado a hacer, las personas están haciendo uso de la ley y en esa medida hemos avanzado como país. Creo que no se ve muy bien el que estemos con estos procesos que no terminamos de ponerles un finiquito. Entiéndase también que si bien es cierto, ya contamos con un comisionado por parte de las universidades, pero este no tiene nombrado un suplente. ¿Por qué? Porque las ternas tampoco lograron completarse para los suplentes. Esto le deja ver a usted lo que decíamos anteriormente. El nivel de participación no es mucha. Entonces, no participan porque no hay interés, porque no conocen, porque no se les motiva.
al final no logramos entender. Recuerdo que en la última plática que tuvimos y que nos acompañó en este espacio justamente salió ese tema. ¿Qué pasa de que la presentación o de propuestas o de personas, de perfiles de muchas personas seguro profesionales, hombres y mujeres que pueden dedicarse a este trabajo, los hay, pero qué pasa que en el caso de las universidades o el sector educativo todavía tuvo dificultades para presentar, postular sus ternas y luego pasar un proceso de selección, nombramiento y que asumiera el puesto, y ahora en el sector empresarial ante un impasse, por denominarlo de una manera, o que tiene un suspenso ante una instancia jurisdiccional, pero nos muestra algo, ¿no? La configuración de un instituto que es importante por la Contraloría que ejerce el rol del Estado, pero también en la divulgación de acceso a la información pública de las instituciones del Estado, como que da el punto de vista que no pareciera ser que estimule o genere un incentivo estar ahí, pero me deja solo esa sospecha. ¿Cómo lo valora usted? No, y totalmente, nosotros la compartimos. Desde el instituto uno dice, ¿por qué no habría interés? No conocen a profundidad de lo que se hace en el instituto y en algunas ocasiones se ha dicho también, lo que voy a ganar aquí no lo estoy ganando donde actualmente estoy, ¿verdad? Pueden ganar 5 veces más lo que ganan los comisionados, qué bueno, ¿verdad? Creo yo que es importante que las personas que llegan a un cargo como este deben ser sumamente responsables y saber que se le apuesta al país, ¿verdad? Nosotros somos la primera generación de comisionados, hemos tratado de marcar el rumbo, hemos intentado hacerlo de la mejor forma y respondiendo únicamente a lo que la ley nos manda. Quizá no es lo mejor, pero creo yo que si existe compromiso y si usted desde fuera está criticando que vivimos con una corrupción imperante, casi una institucionalización de la corrupción desde hace años atrás, todas las situaciones que estamos viendo de no transparencia, entonces dice, yo quiero hacer algo y quiero dar un aporte. Y ya usted lo señalaba, ¿cuánto profesional no tenemos que sería muy bueno desempeñándose en el instituto? Pero al final usted dice, ¿hubo la suficiente motivación? ¿Hay interés por ser comisionado del instituto? ¿O qué estaría pasando? Porque las universidades, ¿cuántas no son las universidades acreditadas en el país? Y no tenemos ternas para suplente. Y completar la terna de propietarios no fue fácil. Sí. Entonces usted dice, hay poco interés por formar parte del instituto o por tener que enfrentarse a todas las instituciones como ente contralor. Hablábamos un poco de la Sala de lo Constitucional por esta medida cautelar que tiene en suspenso el proceso de nombramiento del 5º comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública comisionada, pero también la Sala de lo Contencioso Administrativo. El instituto ha tenido una relación, un vínculo bastante intenso, por decirlo de esta manera, ¿no? ¿Cómo valora este punto de que titulares o instituciones apelan decisiones tomadas por el Instituto de Acceso a la Información Pública ante la Sala de lo Contencioso Administrativo, Ministerio de la Defensa, entre otros? ¿Cómo ve este punto? ¿Consideran ustedes que la Sala de lo Contencioso bloquea el trabajo que realizan? Fíjese que nosotros en un primer momento somos respetuosos del trabajo de los diferentes órganos del Estado, porque creo yo que es la mejor forma de poder trabajar y de poder entendernos. Siempre hemos señalado desde el instituto que sería bueno que si le estamos apostando al mismo fin, pudiéramos trabajar todos justamente apuntándole a ese objetivo. Pero ¿qué pasa cuando usted se encuentra, por ejemplo, el artículo famoso 101 de la Ley de Acceso a la Información Pública? La interpretación que puede haber. Puede ser válido de quienes dicen de que las instituciones sí pueden ampararse, pero para el instituto, ¿verdad? El que puede ampararse es el particular, que no se sienta satisfecho con una resolución que haya dado el instituto. Pero no entendemos cómo son las instituciones las que, ante un mandato del instituto de que entregue la información, se ampare. Eso es lo que al instituto le cuesta entender. ¿Por qué? Porque si en el país le estamos apostando a la transparencia, al acceso a la información pública, si yo institución quiero garantizar este acceso, quiero combatir corrupción, entonces yo transparento. Pero en la medida, ¿cuánto tiempo pasó para que la sala resolviera, por ejemplo, el caso de los asesores de la Asamblea? Fueron casi 2 años y medio y qué bueno que le dio la razón al instituto. Pero entonces esperar todo este tiempo, nosotros creemos que no se garantiza entonces el acceso pronto, oportuno de la información a las personas. Entonces, para nosotros ese artículo siempre seguirá siendo como un tropiezo, porque para el instituto, por lo menos la mayoría del instituto, de los comisionados así lo entiende,
Son los particulares los que pueden ampararse y no las instituciones. No el ente obligado en este principio. Así es. Ok, perfecto. Tenemos que hacer una pausa, comisionada, pero en el siguiente bloque me gustaría que hablemos del informe de transparencia municipal. Estamos platicando en esta oportunidad con Herminia Funes, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en el segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX. Platicamos con Herminia Funes, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, y estamos hablando un poco del informe de transparencia municipal. En el bloque anterior lo hacíamos un poco de coyuntura de actividades vinculadas al Instituto de Acceso a la Información Pública, el rol de los suplentes en este caso y algunos de los vínculos con la Sala de lo Contencioso Administrativo. Pero bueno, en este apartado lo vamos a hacer sobre el informe de transparencia municipal que ha presentado en recientes días el Instituto. Comisionada, y hay dos aspectos que me llaman la atención. Fue una muestra de 42 gobiernos municipales, de gobiernos locales, y hay dos aspectos. El primero que quiero dejar a su análisis, a su reflexión: poco avance en la gestión documental. Con este informe el instituto menciona que los gobiernos locales poco han avanzado en la gestión documental. ¿Por qué? Totalmente, y sabe que se refleja de manera muy clara en este informe en las municipalidades, pero también es un dato que se viene a reflejar en muchos ministerios, en autónomas y en algunas otras instituciones. Es sumamente importante para que haya verdadero acceso a la información pública que haya una verdadera gestión documental. Si no existe esta gestión documental, ¿cuál es la información que se le va a brindar al ciudadano? Entonces, en estos procesos de fiscalización, el instituto ha considerado sumamente importante incluir, ¿verdad?, el apartado de gestión documental. No ha sido bien recibido por las personas que dirigen las instituciones, o en este caso por los alcaldes y sus consejos, porque saben que no andan bien en gestión documental. El instituto ha querido acompañarles, ha emitido lineamientos que van orientados justamente, y todo en el marco de lo que establece la ley. Obviamente, para que haya un oficial de gestión documental, un oficial de acceso a la información, tiene que haber voluntad política. ¿Qué le refleja a usted este informe? La poca voluntad política que hay en las municipalidades, en este caso que vamos a discutir, pero también en muchas otras instituciones, que no es la mejor gestión documental la que se está haciendo. El informe nos revela que no hay nombramientos de oficiales de gestión documental, nos revela que las condiciones en las que se encuentran, porque no se le puede denominar archivos, son bodegas, son lugares no adecuados, no con las condiciones mínimas para resguardar documentos. Entonces, el informe viene a mostrar esta radiografía que ya nosotros la percibíamos a través de los diferentes casos que llegan al instituto. Ciudadanos, diferentes personas solicitan información y esta no existe. No existe, no se tiene, en algunos casos no quiere darse, pero usted dice, ¿dónde queda la gestión documental? Y para nosotros sí pasa necesariamente porque haya voluntad política para poder darle cumplimiento a estos lineamientos. Otro de los aspectos que destacaba del informe que presentaron, además de la debilidad en la gestión documental de los diferentes gobiernos locales, aparece el tema que hay una mejora relativa, si lo podemos llamar de esta manera, en la información oficiosa también. Sí. En alguna forma los gobiernos locales han ido mejorando, posicionar la información que es oficiosa, como está definida en la Ley de Acceso a la Información Pública, en los sitios web de estas instituciones. ¿Cómo podríamos decir también, para destacar, para tener un poco, si quiere, el aspecto favorable, ¿no?, esta mejora relativa en divulgar información oficiosa? Totalmente. Las instituciones, quienes no tienen portales, tienen a disposición de diferentes formas la información para las personas. Entonces, esto es muy bueno. Hay buenas prácticas dentro de las municipalidades, pero también yo quisiera resaltar este dato. Dentro de la muestra, el instituto tomó a bien el tener algunas municipalidades con ingresos mayores a los 5 millones, por ejemplo, entre 2 y 5, y también menores a los 2 millones. ¿Qué pasa? La municipalidad que ocupa el primer lugar, Sonsonate, por ejemplo, tiene ingresos superiores a los 11 millones, si no me equivoco. Pero la que está en segundo lugar tiene ingresos que no llegan al $1.000.000 y tiene una muy buena gestión documental. Entonces eso le dice a usted que no necesariamente a mayor presupuesto, entonces usted dispone de todos los recursos. No, pasa por la voluntad y el compromiso. Y entonces nosotros podemos ver, imagínese Sonsonate, San Dionisio, y así hay muchas otras alcaldías
que están haciendo buenas prácticas. Nosotros hemos tenido diferentes foros donde hemos mostrado estas buenas prácticas de muchas alcaldías, que a pesar de tener pocos recursos, a pesar de ser una persona haciendo todo el trabajo de gestión documental, los resultados son impresionantes. Usted puede ver orden, usted puede ver un local para guardar documentos digno, ¿verdad? No son bodegas, no son los lugares más escondidos en las municipalidades o en las instituciones, diferentes instituciones del Estado. Entonces, este informe nos muestra eso. En el tema de la publicación de información oficiosa ha habido mejoras sustanciales y esto pasa, consideramos nosotros necesariamente, por los procesos de formación que el instituto ha dado. Hay acompañamiento. El instituto no solo hace señalamientos, sino que acompaña a las instituciones, hay formación, pero también hay que decirlo, en las actividades que nosotros realizamos son pocos los alcaldes, son pocos los asistentes, tomadores de decisiones, los que asisten a este tipo de actividades. Hemos realizado el 18 de julio, vamos a estar clausurando en Ahuachapán el 6º encuentro, reunión o foro, donde se ha invitado a diversas municipalidades. Vamos el 18 de julio y habrá 41 municipios, pero la mayoría de los que asisten son oficiales de información, sí, oficiales de gestión documental, pero la ausencia grande es los alcaldes. Cuando hay procesos en el instituto, ahí ya no quieren verse multados, ya acuden a todas las instancias, pero cuando el instituto los está formando, es poca la respuesta que se tiene por parte de estas personas. Me llama la atención uno de los aspectos que presentaron ustedes del ranking, de la evaluación que hicieron de esta muestra de 42 gobiernos locales, el caso de Sonsonate, que se demuestra como la mejor calificada, 7.10, pero quiero tomar otro caso. Entiendo que el municipio de San Salvador también lo fue y aparece con un puntaje de 1.11. ¿Qué nos dice eso? ¿Qué pasa? ¿Qué podríamos decir en la gestión de archivos, en el manejo de documentos, en el acceso a la información en el gobierno local de San Salvador, considerando que es la capital, un municipio importante, un municipio rico en el sentido presupuestariamente, un presupuesto mayor al de diferentes municipalidades? ¿Por qué nos da esta nota tan baja? Fíjese que aquí nosotros consideramos que se desconoce la problemática interna que pueda haber en la municipalidad de San Salvador. Lo que sí es cierto es que el instituto ha formado al oficial de gestión documental. Ha acudido a muchas capacitaciones, una muy buena persona, responsable, al igual que el oficial de información. Creo yo que tienen las credenciales para desempeñarse en el cargo. ¿Qué pasa? No presentaron la ficha que el instituto brindó en el que se pedía la información. Simplemente no hubo respuesta. Okay. Entonces ahí usted mira y nosotros insistimos, la voluntad política, ¿verdad?, para cumplir. Es decir, yo quiero ser un gobierno transparente, yo quiero brindar acceso a la población de la información que yo manejo, pero tengo en orden la información, existe la información, ¿cómo estoy dándole cumplimiento a los lineamientos emitidos por el instituto? ¿Los voy a cumplir alguna vez? Y ojo, porque en la ley se establecen sanciones, pero el instituto siempre ha dicho no queremos ser verdugos y andar sancionando por todos lados. El instituto primero quiere formar, quiere acompañar, quiere crear conciencia, ¿verdad?, de que esta ley no es una moda que ya va a pasar. O sea, es un instrumento sumamente importante que la población le ha dado el valor que se merece y que nos está sirviendo. Nosotros le hemos dicho, con la ley de acceso no se va a combatir la corrupción, pero es un instrumento que nos permite transparentar, conocer lo que se está haciendo. ¿Qué pasa si yo, municipalidad, institución, me cierro y no doy acceso? Sí. O sea, no sabemos qué está pasando en la alcaldía de San Salvador con el tema de la gestión documental. Y lo mismo pasa con el tema de la información oficiosa. La calificación es 1.11. Entonces le dice no logró ni el 5 en acceso a la información, ni el 5 en gestión documental. Entonces es una municipalidad con ingresos muy altos, que si lo comparamos con San Dionisio, entonces ahí usted ve reflejado
el tema de la voluntad política para querer hacer las cosas bien. Ese es un punto importante, esta mención de voluntad política, el deseo, pero también qué tanto influye en procesos administrativos, mecanismos de gestión, en algunas cosas, hasta personas que podrían promover, bloquear, obstaculizar el desarrollo de las actividades de acceso a la información pública. Como instituto ustedes han tenido denuncias, y lo pongo en términos generales, denuncias de personeros de los gobiernos locales en donde ven que no les permiten desarrollar su trabajo, oficiales de información que no tienen las condiciones para hacer eficiente la gestión documental, para visibilizar la información oficiosa. ¿Han tenido ustedes denuncias, ya sea de manera anónima o de manera más formal, pero donde se encuentran circunstancias que no les permiten ejercer su trabajo de manera adecuada? Y lo hemos presenciado, ¿verdad? Okay. Nos hemos desplazado a muchas municipalidades en las que se ha constatado que el oficial de información no puede hacer su trabajo porque las unidades responsables del resguardo de la información o de generarla no se la brindan. Entonces el oficial de información la solicita y le dice tengo tanto tiempo para entregarla, pero si no hay respuesta, por ejemplo, de recursos humanos, de la unidad financiera, de catastro, simplemente no entregan la información. Entonces al final usted dice, el oficial quiere hacer su papel, pero hay otras unidades y que son a las unidades a las que nosotros quisiéramos llegar como instituto justamente para decirles, miren, esta ley, ¿verdad?, establece responsabilidades no solo al oficial de información, porque si él demuestra ante el instituto que él ha hecho una gestión para tratar de obtener la información y usted no se la ha entregado, o sea, se pueden deducir responsabilidades. Y yo creo que eso quizá no lo tienen claro, o si lo tienen claro, no les interesa y continúan con estas prácticas. Hay una serie de temas que son sensibles de la gestión municipal, comisionada, pero pienso en dos en particular: la administración del presupuesto municipal y sus finanzas, pero también el mecanismo de adquisiciones y contrataciones. Siempre esto es clave por el conocimiento de a quién se le adjudican, por ejemplo, ciertos proyectos o actividades que son parte de las tareas de los gobiernos locales. Y la gente lo podrá pensar, ¿puedo conocer esa información con claridad? ¿En qué municipios hay información oficiosa sobre esto? En otros todavía es algo muy opaco, muy gris. ¿A quién se le adjudican ciertas obras, ciertas actividades o ciertos proyectos? Creo que esto es importante porque la gente puede asociar, bueno, tengo claridad de cuántos fondos, así puedo exigir rendición de cuentas, no solo financieras o contables, también de las decisiones que se toman. Y creo, y eso es el punto a lo que voy, a tener su punto de vista, comisionada. En el campo económico, ¿cuáles son los puntos o la información fundamental que deben de conocer los ciudadanos de la gestión de los gobiernos locales, en las finanzas, en la adquisición de bienes y servicios, licitaciones y demás? A ver, los ciudadanos piden variada información, pero sí es importante porque la gente está solicitando procesos de contratación. Quieren conocer cómo se hizo un proceso de contratación. Quieren conocer sobre procesos de licitación. Y esto es importante porque le permite a las personas conocer si los procesos... Tuvimos un caso en particular donde decía un señor, dicen que la calle cuesta tanto, esta obra que se está haciendo, y yo quiero conocer cuál fue el proceso de licitación y qué es lo que se ofertó. Entonces, al momento de entregar la información, porque ciertamente se le iba a entregar, preguntaba el funcionario de la alcaldía, ¿y usted qué trabajo tiene? No debía preguntarle, pero se lo preguntó y el apelante le contestó, soy albañil, porque soy albañil conozco cuánto puede gastarse y quiero conocer si efectivamente ustedes están haciendo bien las cosas. Entonces, para nosotros como instituto, la población tiene la posibilidad de pedir diversidad de información. Por ejemplo, le pedían al Ministerio de Educación información sobre la calificación, sobre el examen de la PAES, cuáles eran las instituciones mejor calificadas. Era una información que no quería entregarse, ¿verdad? No quiero adelantar criterio porque no sé si ya está en firme, pero ¿cuál era el argumento que se decía? No puedo dar la información, es reservada porque puede haber bajas en una escuela y puede dispararse la matrícula en otra si la población conoce cuál está mejor calificada. ¿Cree usted que no es importante que la población conozca cuál es la institución educativa donde ha habido mejor calificación en la PAES? Entonces, es variada la información que se puede conocer. Algunos investigadores están más interesados en el tema de las finanzas, sí. Algunos otros ponen mucho empeño en el tema de las contrataciones, algunos otros incluso en el tema de los despidos, si se han seguido los debidos procesos. Entonces, y que son temáticas que uno ha conocido por tradición
que aquí se despide sin justificación, no se hacen los debidos procesos, porque a lo mejor se querrá poner en los puestos a personas allegadas, conocidas o etcétera. Pero es variada la información que pide la ciudadanía. Tengo que cerrar la entrevista con esto, comisionada. ¿Hay preocupación todavía para el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública, su equipo de trabajo, investigadores, área jurídica, capacitación y demás, de que en los gobiernos locales la figura del oficial de información sea una figura política para brindar o no brindar información? Es decir, filtrar cierta información que pueda afectar por intereses políticos al partido predominante o que puede favorecerle, etcétera. ¿Todavía a ustedes detectan que en algunos municipios la figura del oficial de información es como una pieza, si lo queremos ver, en el ajedrez más político? Consideramos que sí, y a pesar de que nosotros hemos reiterado que el oficial de información es un puesto técnico, no deben ser puestos de confianza. Y sí, hemos tenido casos en los que los oficiales nos dicen, ahí tengo la información, la petición está guardada, porque la persona que me ha pedido esto es contrario, ¿verdad?, a mi pensamiento político o al del gobierno que se encuentra en turno, y la información la quiere para hacerle daño al partido. Entonces, esto no es posible, ¿verdad? La población, la ciudadanía, todos tienen derecho a conocer cuál es la información que se maneja en las municipalidades, ¿verdad? Y cuando se argumente confidencialidad o reserva, se debe justificar, y solo si el instituto considera que efectivamente vale una reserva, eso se confirma. De lo contrario, se termina ordenando que la información se entregue, y esperamos que no se amparen y que la Sala de lo Contencioso admita, ¿verdad? Comisionada, ha sido un gusto. Gracias por gracias habernos acompañado. a ustedes por el espacio. Muchas gracias. No, gracias por haber estado con nosotros. Nos acompañó Herminia Funes, comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública, y hablamos un poco del primer informe de transparencia municipal. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.